Twin Bush Germany, il vostro partner competente nel campo ponti sollevatori e attrezzatura per auto-officine, con 12 filiali in 7 paesi. Ciao, oggi vi mostriamo come montare correttamente il modello TW445E 400G di Twin Bush. Prima di iniziare il montaggio, è importante valutare con attenzione la posizione ottimale del vostro ponte sollevatore Twin Bush. Per pianificare al meglio gli spazi, si consiglia innanzitutto di tracciare una linea perpendicolare alla parete posteriore, lasciando sul lato sinistro lo spazio necessario per il comando e le operazioni di lavoro. Questa linea di base segna i bordi delle basi delle colonne. Il blocco motore sporge notevolmente oltre la linea di base, cosa da tenere in considerazione nella pianificazione delle vie di fuga. Le distanze di sicurezza per le vie di fuga attorno al ponte sollevatore dipendono dal numero di persone che presumibilmente le utilizzeranno e sono stabilite, ad esempio, dall'Istituto Federale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro. In ogni caso, è necessario prevedere almeno 1 metro di distanza. Tracciamo ulteriori linee guida, lungo le quali è possibile allineare i bordi delle basi delle colonne. In questo modo è possibile valutare già in anticipo la posizione che il ponte sollevatore avrà all'interno del locale. Le distanze precise vengono prese dal manuale d'uso. Il vostro ponte sollevatore TW445E 400G viene consegnato in un unico collo. Inoltre, sono necessari 10 litri di olio idraulico. Questi, essendo materiali di consumo, non sono inclusi automaticamente nella fornitura e devono essere ordinati separatamente. Aprite il collo con l'aiuto di un coltello affilato e rimuovete la pellicola di plastica. Tra le rampe si trovano le colonne, le traverse e tutti gli altri componenti del vostro ponte sollevatore. Rimuovete con cautela le cinghie di imballaggio. Attenzione, sono in tensione. Conserviamo la tavola di legno perché ci sarà utile per il montaggio successivo. Ora vengono rimosse le viti di fissaggio della colonna principale. Qui vediamo la colonna principale, riconoscibile dalla piastra di fissaggio del quadro di comando. Ora estraete la colonna principale, alla quale in seguito verranno fissati il quadro di comando e il blocco motore. Tra le rampe si trovano la traversa, le rampe di salita e una scatola con piccoli componenti. Estraete la scatola con i piccoli componenti. Aprite la scatola e controllatene il contenuto. La scatola con i piccoli componenti contiene viti con rondelle di smorzamento, rondelle piane, anelli elastici e dadi per il fissaggio del motore, viti per il montaggio del carter di protezione, viti con rondelle piane e anelli elastici per il fissaggio delle rampe, nonché perni di sicurezza con anelli Seger per il bloccaggio dei cavi d'acciaio. Inoltre, sono presenti un tubo di ritorno per l'aria contenente olio, un dispositivo di sicurezza per il tubo idraulico, piastre di montaggio per il fissaggio della catena di trascinamento, una lamina di comando per l'interruttore di fine corsa e 2 lamiere di copertura. Ora estraete il quadro di comando. Ora vengono rimosse le viti di fissaggio delle altre colonne. Successivamente è possibile estrarre le altre colonne. Qui vediamo la catena portacavi, all'interno della quale passeranno in seguito il tubo dell'olio e i cavi.
Successivamente estraiamo le rampe di salita. Estraete le scale a cremagliera di sicurezza. Successivamente estraiamo la prima traversa. Per questa operazione sono necessarie almeno 2 persone robuste. La traversa può essere movimentata anche con un dispositivo di sollevamento adeguato. Insieme abbiamo quindi le 4 colonne, il quadro di comando, 2 rampe di salita, 4 scale a cremagliera di sicurezza e 2 traverse. Successivamente ci occupiamo dell'unità motore e del carter di protezione del motore. Rimuoviamo il carter di protezione del motore e apriamo la scatola con l'unità motore. Il manuale d'uso si trova insieme all'unità motore. Prima di procedere con il montaggio, estraete il manuale in dotazione e leggetelo attentamente prima di iniziare l'assemblaggio. Durante l'intero montaggio, controllate la tenuta di tutte le viti e serratele nuovamente se necessario. Assicuratevi assolutamente che le colonne non possano ribaltarsi fino al loro fissaggio definitivo. Dopo aver estratto tutti i componenti del nostro ponte sollevatore, possiamo iniziare il montaggio. Per prima cosa, montiamo la traversa posteriore. La riconosciamo dal fatto che, quando la piccola piastra di copertura si trova nella parte anteriore, come mostrato qui, il lato con i 4 fori per lo spostamento della piattaforma si trova a destra. Per inserire le scale a cremagliera di sicurezza nella traversa, è necessario azionare manualmente i meccanismi di bloccaggio posti nella parte superiore e inferiore della traversa. Ora inseriamo la scala a cremagliera di sicurezza nell'apposita guida della traversa. Inseriamo le scale a cremagliera di sicurezza fino a farle scattare nella 7ª posizione. Tutte le cremagliere di sicurezza devono trovarsi nella stessa posizione di bloccaggio, affinché le traverse risultino in seguito orizzontali durante il sollevamento delle colonne. Successivamente ripetiamo gli ultimi passaggi sull'altro lato. Rimuovete il dado e la rondella della scala a cremagliera di sicurezza e avvitate il secondo dado più in basso di qualche giro. Iniziamo con l'inserimento delle colonne sul lato assistito, dove serve una delle 3 colonne semplici. Per inserire la cremagliera, facciamo passare la barra filettata attraverso l'apposito foro situato sulla sommità della colonna. Montate nuovamente il dado e la rondella dall'esterno, quindi avvitate verso l'alto il dado interno. Le scale a cremagliera di sicurezza verranno regolate con precisione solo dopo il montaggio. Ripetete questi passaggi sull'altro lato della traversa. Questa volta però con la colonna principale, riconoscibile dai supporti per l'unità motore e il quadro di comando. Sollevate le 2 colonne insieme alla traversa e posizionatele nella loro collocazione definitiva.
Normalmente il ponte sollevatore viene ancorato al pavimento solo al termine del montaggio, cioè quando tutte le tensioni della struttura sono state eliminate. Nel nostro caso, però, disponiamo già di tasselli pesanti adatti, provenienti da un ponte sollevatore identico, e quindi li fissiamo al pavimento fin da ora. L'installazione di un tassello pesante verrà comunque mostrata in dettaglio alla fine del video. Ripetete questi passaggi di montaggio con la seconda traversa e le 2 colonne rimanenti. Assicuratevi assolutamente che le colonne non possano ribaltarsi fino al loro fissaggio definitivo. Successivamente, portiamo anche la seconda coppia di colonne vicino alla loro posizione definitiva. Non le allineiamo ancora con precisione, poiché ci serve spazio per posizionare correttamente le rampe. Le colonne vengono allineate in modo che la grande piastra di copertura della traversa sia rivolta verso l'esterno. Retire ahora la chapa interior de cubrición de la traviesa trasera. A continuación, retire las bridas situadas bajo la plataforma principal para poder sacar los extremos de los cables de acero de las plataformas. Antes de enhebrar los cables de acero, deben retirarse las 2 tuercas de la varilla roscada. A continuación, descargamos primero la plataforma superior con una carretilla elevadora u otro equipo de elevación adecuado. Dado que a continuación la plataforma debe levantarse por encima de la traviesa, resulta conveniente utilizar un equipo de elevación con función de desplazamiento lateral. Ahora podemos desatornillar la primera plataforma y sacarla del bastidor de transporte. Tras aflojar los tornillos, la plataforma puede levantarse con cuidado del bastidor de transporte. Con la tabla de madera sobre las horquillas de la carretilla elevadora, en nuestro caso podemos mover la plataforma incluso sin la función de desplazamiento lateral. Antes de colocar la plataforma sobre la traviesa, deben sacarse por completo los extremos de los cables de acero de la plataforma. Los 2 extremos del cable se introducen a izquierda y derecha en la traviesa. Aquí vemos cómo debe pasar el cable posteriormente a través de la traviesa. Cuando los cables estén apartados, la plataforma puede colocarse sobre la traviesa. A continuación, continuamos trabajando en la parte delantera de la plataforma. Aquí también retire la chapa interior de cubrición. Antes de unir la traviesa con la plataforma, también aquí se colocan los cables de acero en la traviesa. A continuación, se pueden deslizar las columnas con la traviesa por debajo de la plataforma desde la parte delantera. Por lo general, antes de anclar las columnas delanteras, el elevador debe bajarse completamente una vez tras el montaje para eliminar las tensiones de la estructura de acero. A continuación, la plataforma se fija con tornillos, arandelas elásticas y arandelas planas. En el extremo trasero colocamos primero los tornillos posteriores.
Montemos ahora también el protector contra rodadura. Pasemos ahora a la segunda plataforma. La segunda plataforma también se eleva por encima de las traviesas. La segunda plataforma se descarga ahora también con la carretilla elevadora para poder soltar los bastidores de transporte. Tras soltar el bastidor de transporte, la plataforma puede elevarse por encima de las traviesas. Para elevar la plataforma por encima de las traviesas, debe colocarse en diagonal sobre las horquillas de la carretilla. La plataforma derecha puede montarse más estrecha o más ancha, según si posteriormente se van a subir al elevador vehículos con vía pequeña o grande. Aquí la montamos en la variante ancha. A continuación montamos también el protector contra rodadura con los tornillos interiores. Volvamos ahora a los cables de acero. Para tenderlos, el cilindro debe extraerse casi por completo del pistón. Para ello, retiramos primero el tapón de plástico del cilindro hidráulico. Antes de continuar con el montaje, veamos brevemente el guiado final de los cables para una mejor comprensión. Desde el cilindro hidráulico en la plataforma izquierda, 4 cables de acero van primero hasta el extremo delantero de la plataforma y desde allí pasan por poleas de desvío hacia las partes superiores de las 4 columnas. Cuando el cilindro hidráulico se contrae, los 4 cables elevan las plataformas de manera uniforme. Para tender los cables de acero, retiramos la polea de desvío de la traviesa, aflojando para ello el perno. A continuación, enhebramos el cable a través de la traviesa y volvemos a colocar de inmediato la polea de desvío. Aquí vemos el guiado del cable entre la polea de desvío
y la pequeña polea para el interruptor de protección contra aflojamiento del cable. En la parte superior pasamos el extremo del cable por el orificio correspondiente, en el que el cable queda exactamente en posición vertical, y lo fijamos con una tuerca. Por último, asegure el cable con el pasador correspondiente y anillos Seeger para evitar que salte accidentalmente fuera de la polea. Los demás cables deben tenderse del mismo modo. Una vez tendidos los cables, abrimos la cubierta de la traviesa delantera del elevador. Aquí se encuentran ya cables preinstalados. Los cables del lado derecho se tienden hacia la plataforma principal. Los extremos abiertos de los cables se tienden ahora a través del orificio izquierdo de la traviesa hacia la plataforma principal. Tendamos ahora también la manguera de aire comprimido para el elevador de ejes opcional. Para ello, retiramos primero el adaptador, para poder tender la manguera a través de la traviesa. A continuación pasamos la manguera de aire comprimido a través de la traviesa hacia el otro lado de la plataforma. Vuelva a colocar el adaptador. Allí se vuelve a colocar el adaptador. A continuación se puede volver a colocar la cubierta. Ahora se pueden volver a colocar las cubiertas delantera y trasera en la traviesa. A continuación, fije los cables con bridas.
Luego se realiza el cableado en la traviesa trasera de forma similar a la delantera. La única diferencia es que los conectores no se unen directamente a las tomas bajo la plataforma. Los cables de la traviesa delantera y trasera se conectarán más adelante con el cable de la caja de control. Pasemos ahora a la caja de control. Primero retiramos el paquete con los cables y los interruptores de fin de carrera. Corte con cuidado los paquetes. Aquí vemos el multicable y los dos interruptores de fin de carrera. Ahora, inserte flojamente los tornillos del cuadro de control en la placa de soporte de la columna principal. Después, la caja de control puede colgarse primero de manera sencilla y a continuación atornillarse. Tras abrir la tapa, la caja de control puede atornillarse desde el interior. Después de apretar los tornillos, la cubierta de la caja de control puede atornillarse desplazada para aliviar los cables. Saque la unidad motriz. Para el montaje de la unidad motriz, insertamos primero dos tornillos con goma de amortiguación, arandela plana, arandela elástica y tuerca en los orificios superiores. Preparamos los tornillos para colgarlos, como se muestra aquí, dejando bastante espacio entre la cabeza del tornillo y la goma de amortiguación. La unidad motriz puede entonces colgarse fácilmente en la columna principal. Coloque también los dos tornillos inferiores con goma de amortiguación, arandela plana, arandela elástica y tuerca, y apriete bien los 4 tornillos. Montemos a continuación la manguera de aceite. Para ello, primero se retira el adaptador existente y se sustituye por el adaptador largo. Siga utilizando la junta antigua. Montemos ahora el soporte para la cadena portacables en la columna principal. Para un montaje más cómodo, retiramos primero los travesaños del interior de la cadena portacables. Para ello, gire ligeramente los travesaños. Se debe dejar un travesaño en la cadena para su estabilización. A continuación, fije la cadena portacables a la columna principal y atorníllela.
El otro extremo se fija a la plataforma mediante un ángulo. La manguera de aire comprimido de la plataforma puede colocarse entonces en la cadena portacables y el multicable de la cadena portacables en la plataforma. Después del multicable, se introduce también la manguera de aceite con el extremo recto en el lateral de la plataforma. La manguera de aceite se introduce entonces en la columna hasta que llegue a la conexión del cilindro hidráulico. Falta aún la manguera de purga para el cilindro. Esta también se introduce en la plataforma hasta que llegue a la conexión del cilindro. Ahora conectamos primero la manguera hidráulica a la unidad hidráulica. Para ello, retiramos en el exterior de la cadena portacables un travesaño para pasar la manguera a través. A continuación, el extremo curvado de la manguera hidráulica, junto con el seguro de la manguera, se conecta a la extensión de la unidad hidráulica. Pasemos entonces a la parte inferior de la plataforma. La manguera hidráulica se conduce por los 3 canales superiores hacia la parte delantera, hasta la conexión del cilindro. A continuación, atornille firmemente la manguera hidráulica al cilindro hidráulico. La manguera de purga se conecta al otro extremo del cilindro. A través de ella se evacúan posibles restos de aceite del cilindro hacia el depósito de aceite. Pasemos ahora al cableado entre el multicable y los extremos abiertos. El cableado se realiza siguiendo una tabla que se adjunta con el elevador. En ella, a los números del multicable se les asignan letras de los cables abiertos.
Después de la conexión, fije los cables con bridas. Tendamos ahora todos los cables y mangueras en la cadena portacables. La manguera de purga se tiende junto con la manguera hidráulica hacia la unidad hidráulica. La manguera de aire comprimido termina aquí por el momento en la cadena portacables. Si necesita la conexión de aire comprimido para un elevador de ejes, deberá realizar en este punto la conexión con el sistema de aire comprimido de su taller. A continuación se pueden volver a colocar los travesaños de la cadena portacables. Por último, coloque la tapa en el lateral de la plataforma. Montemos ahora rápidamente la placa de contacto en la traviesa junto a la columna principal. Esta placa acciona el interruptor de fin de carrera al elevarse. Antes del primer ascenso, debe comprobarse que la placa de contacto accione correctamente el interruptor de fin de carrera. A continuación, se puede montar el interruptor de fin de carrera correspondiente a la placa de contacto en el extremo superior de la columna principal. El cable del interruptor de fin de carrera se tiende hacia abajo hasta la caja de control a través del canal previsto para ello. El interruptor de fin de carrera se monta inclinado, como se muestra aquí, con dos tornillos. El extremo del interruptor de fin de carrera se conduce hacia abajo hasta la caja de control. A continuación repetimos el proceso con el interruptor inferior para la protección de pies. Aquí el cable se tiende primero hacia arriba a través del canal. El interruptor de fin de carrera se atornilla entonces en posición vertical con dos tornillos. Antes del montaje, nos aseguramos de que el brazo de contacto esté colocado, como se muestra aquí, en un ángulo de 90 grados respecto al interruptor.
Los cables del interruptor de protección de pies se llevan igualmente a la caja de control. Pasemos ahora al cableado en la caja de control. Tenga en cuenta que la siguiente instalación eléctrica solo debe ser realizada por un técnico electricista cualificado. Primero tendemos todos los extremos de cables sueltos hacia el interior de la caja de control. Aquí vemos el cable de la válvula hidráulica electromagnética. A continuación sigue el multicable. Después sigue el cable del motor. La conexión exacta en la caja de control la encontrará en el manual de instrucciones. A continuación se puede volver a cerrar la caja de control. Para llenar el depósito de aceite, retiramos primero la válvula de descarga electromagnética para disponer de más espacio. Después, puede desenroscarse la tapa del depósito de aceite. A continuación, el depósito de aceite puede llenarse hasta la línea máxima con aceite. Después de haber elevado una vez el elevador, se puede rellenar nuevamente aceite con el equipo en posición descendida. A continuación, vuelva a montar la bobina magnética. Ahora montamos también la manguera de purga para la recuperación de aceite. Esta se corta a la longitud necesaria y se conecta a la unidad hidráulica. A continuación, apriete bien la tuerca. Después de conectar el elevador a la red eléctrica, este puede encenderse y elevarse por primera vez. Dado que la protección contra aflojamiento del cable aún no ha sido comprobada, mantenga presionado también el botón lateral de la caja de control durante la elevación. Después de tensar los cables, debe comprobarse en las 4 esquinas que el interruptor de protección contra aflojamiento del cable esté correctamente colocado. El brazo de contacto debe estar situado sobre la tuerca, como se muestra aquí. A continuación, el elevador puede bajarse completamente para eliminar posibles tensiones entre las columnas. De este modo, las columnas se deslizan exactamente hasta el lugar donde deben anclarse. Después, el elevador debe subirse una vez por completo para comprobar el interruptor de fin de carrera. Prima della messa in servizio, il ponte sollevatore deve essere fissato al pavimento con i tasselli ad espansione in dotazione. Vi mostriamo ora, a titolo di esempio su un ponte sollevatore a 2 colonne, come effettuare il fissaggio a terra con tasselli ad espansione. È fondamentale rispettare la profondità richiesta del foro e lo spessore della soletta in calcestruzzo. Se il tassello ad espansione non viene correttamente inserito nel calcestruzzo o se il calcestruzzo non corrisponde alle specifiche tecniche, la stabilità del ponte sollevatore può risultarne compromessa. Le prescrizioni tecniche esatte sono riportate nel manuale d'uso. Per l'inserimento dei tasselli ad espansione non è necessario spostare il ponte sollevatore.
Eseguire i fori in posizione verticale, rispettando la profondità richiesta. Pulire accuratamente i fori, ad esempio soffiandoli con aria compressa. Inserire il tassello ad espansione con cautela e in posizione perfettamente diritta, utilizzando un mazzuolo. Prima di serrare i dadi, nelle versioni a colonne è necessario verificare l'allineamento verticale delle stesse. Se necessario, compensare la posizione delle colonne sui tasselli ad espansione mediante piastrine di spessoramento. Una volta allineate le colonne, serrare i dadi con una chiave dinamometrica alla coppia prescritta nel manuale d'uso. A continuación subimos el elevador a una altura de trabajo baja. Ahora se vuelven a montar las tapas de protección del mecanismo de cables. Ahora se pueden montar las rampas de acceso. Para ello, se retira el anillo Siger del perno y se fijan las rampas de acceso con el perno. Al final, no olvide volver a colocar el anillo Siger. Finalmente, se monta la cubierta de protección para el bloque motor. Con esto queda finalizado el montaje de su elevador de 4 columnas TEDULI 445E. Venite a trovarci in una delle nostre filiali. Con 12 filiali in 7 paesi, anche nel vostro quartiere. Nei nostri showroom offriamo consulenza e dimostrazioni dei prodotti, oltre alla vendita e all'assistenza tecnica con la nostra flotta di assistenza, logistica di magazzino con un ampio stock di prodotti disponibili per la consegna immediata, ricambi e servizio di riparazione, video di montaggio con istruzioni passo passo e continuo sviluppo dei nostri prodotti. Tutto da un unico fornitore, dal sollevatore al cambio e all'equilibratura dei pneumatici. Grow Cambi è servizio di riparazione, premiato come miglior marchio per 13 volte. Twin Bush, il vostro fornitore competente per i garage.